numérico y analítico, donde vamos a estar abordando allá lo concerniente al interés simple, interés compuesto y los gradientes. Tomando en consideración lo que les acabo de mencionar, entonces vamos a empezar con el término finanzas. Fíjense que las finanzas, como les resalto allí en la diapositiva en el inicio, es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Por supuesto que a todos y todo el mundo se mueve a través del dinero, a través de ese signo monetario, pero lo interesante de todo esto es cómo administrar. Por esa razón, la administración del dinero no solamente se vive a título personal, es decir, desde el punto de vista de las finanzas personales, sino también desde el punto de vista del contexto empresarial. En tal sentido que siempre estamos enmarcados en qué decisión voy a tomar. Por ejemplo, las finanzas afectan las decisiones individuales, de cuánto dinero voy a gastar, de los ingresos que tengo, será que voy a ahorrar, los voy a invertir, los voy a gastar, qué voy a hacer con ese dinero. Eso mismo ocurre en el ámbito empresarial, cuando se enfrentan a decisiones de si van a incrementar el dinero de los inversionistas, si van a repartir el dinero concerniente a las utilidades o los beneficios o las ganancias que se han obtenido, o si por el contrario deciden más bien capitalizar esos beneficios. Es decir, supónganse que todos nosotros acá somos socios de una empresa y al final de un periodo o ejercicio económico se obtiene una ganancia. Esa ganancia se decide repartir entre cada uno de nosotros o por el contrario se decidirá más bien reinvertirla o capitalizarla. Entonces son decisiones importantes en las cuales nos enfrentamos día a día desde el punto de vista de lo personal y de lo empresarial. En tal sentido entonces que las claves para tomar buenas decisiones financieras son similares tanto en lo personal como en el sistema empresarial. ¿Por qué? Porque esto está enmarcado en el manejo de la finanza. El manejo de la finanza apropiado, adecuado para tomar las mejores decisiones financieras. Podemos continuar entonces indicando que desde el punto de vista de la finanza surge entonces la matemática financiera. La matemática financiera es un campo de acción donde se trabaja con la matemática aplicada. Pero aplicada en nuestro caso ¿con respecto a qué? Con respecto, por ejemplo, a los mercados financieros, al valor del dinero en el tiempo y sobre todo esto último que les estoy comentando. Porque fíjense que también tenemos la situación problemática, no tanto a veces de cómo adquirir o ese dinero que vamos generando, por ejemplo, a través del trabajo, a través de las inversiones, sino qué va ocurriendo con el dinero en el transcurso del tiempo. Y lamentándolo mucho, lo más seguro es que va a ir perdiendo valor, según lo que vamos a conversar en un rato. Por esa razón, desde las matemáticas financieras, entonces vemos la aplicabilidad en nuestra vida diaria cotidiana y la aplicabilidad en el sistema empresarial. Esta matemática financiera es una derivación de la matemática aplicada, que estudia el valor del dinero en el tiempo, la combinación de capital, tasa, tiempo, interés, rendimiento, entre otras cosas. Acá yo les estoy hablando de unos conceptos que vamos a estar manejando bastante en nuestra asignatura, cuando hablamos acerca de métodos de evaluación, de interés, rendimiento, capital, inversión, tasa, tiempo. Por esa razón yo les sugiero que ustedes hagan una lectura de un documento concretico, pequeño, que tienen allí en la unidad 1, que les va a contextualizar. Ya les voy a mostrar para que ustedes entonces tengan la relación de a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo particularmente aquí en plataforma, aquí en la unidad 1, fíjense que ya empezamos aquí con la introducción de la matemática financiera. Esto es lo que estamos abordando ahorita, esta diapositiva. En el documento de al lado tienen una lectura muy concisa que les va a ayudar a contextualizarse desde el punto de vista de la matemática financiera. Entonces yo les sugiero que hagan lectura de ese documento más adelante para que tengan esa contextualización. ¿Listo? Bueno, entonces según lo que estamos conversando,
acá en nuestra diapositiva, llegamos a la conclusión que la matemática financiera es una herramienta fundamental para poder resguardar y administrar de manera apropiada el dinero. ¿Me siguen aquí en la diapositiva, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del involucrado. El involucrado es el dinero. El dinero tiene una percepción importante, pero va a depender mucho de los esfuerzos aplicados para obtener el dinero y también lo que yo quiero hacer con el dinero. Fíjense que allí de manera central define el dinero de la siguiente manera. El dinero es el equivalente general, la mercancía donde el resto de las mercancías expresan su valor, el espejo donde todas las mercancías reflejan su igualdad y su proporcionalidad cuantitativa. Usted pudiera decirme ahorita, profesora, pero yo no veo que allí define el dinero, eso parece una poesía, tal vez alguien pudiera decirlo así, pero efectivamente lo que quiero rescatar con estas palabras con respecto al dinero es entender que el dinero no es más que un equivalente. ¿Por qué un equivalente? Bueno, porque resulta que cuando vamos al medio o al mercado de intercambio de bienes y servicios, efectivamente tenemos que pactar con un valor y ese valor entonces es pagadero o se relaciona con un signo monetario. En ese sentido, el dinero es un equivalente, aunque anteriormente tal vez se le consideraba como una mercancía, el dinero como mercancía es diferente a la mercancía cotidiana. ¿Por qué es diferente? Porque el dinero presenta una propiedad y una de las propiedades es la igualdad y la proporcionalidad cuantitativa. Sin embargo, es importante reconocer que en la economía habitual el dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como pago de bienes, de servicios, de obligaciones, entre otras cosas. Pero es importante reconocer también que el dinero surgió de manera espontánea en la antigüedad por esos procesos de comercialización, por esos procesos de cambio y por las formas que se le habían tomado para poder valorizar ciertas acciones o ciertas situaciones. Pero es importante también reconocer que aunque se veía el dinero como una mercancía, a diferencia de las otras mercancías, el dinero posee la propiedad de ser directo, universal y cambiable. Adelante. Bueno, efectivamente, como el dinero como una propiedad universal cambiable, como un elemento con el cual pactamos negociaciones en cualquier entorno, en cualquier ámbito. Razón por la cual entonces es importante reconocer cuáles son las funciones del dinero. Con respecto a las funciones del dinero, tenemos 5 funciones del dinero. Vamos con la primera. La primera función es que el dinero es una medida de valor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con el dinero nosotros podemos medir nuestro patrimonio. Por ejemplo, supóngase que usted tenga una motocicleta. Esa motocicleta fue pactada en un valor monetario. Desde ese punto de vista, entonces, esa motocicleta corresponde a su patrimonio y el patrimonio tiene una medida de valor y esa medida de valor no es más que el signo monetario. Por otra parte, también tenemos como ejemplo en la medida de valor el precio de cada hora de trabajo. Si usted trabaja, usted labora, usted tiene un valor por hora laborada. Y ese valor de hora pactada, usted entonces también tiene bajo contratación si va a ser un cobro diario, semanal, mensual, quincenal, en fin. Pero todo ese esfuerzo físico y humano que usted aplica en el trabajo tiene una valorización que está expresada en un signo monetario. Por eso es que se dice que el dinero es una medida de valor. Eso por un lado. Por otro lado, el dinero es un medio de circulación y efectivamente, cuando hablamos de medio de circulación, nos referimos al signo monetario que circula
por ejemplo, en una localidad. En el caso colombiano, es el medio de circulación colombiano como peso colombiano, por ejemplo. Pero como vamos a ver en un ratico, ese medio de circulación debe tener una regulación o debe estar establecido en decretos o leyes que regulan ese sistema. Ok, la tercera función del dinero es que es un medio de acumulación o de atesoramiento. Efectivamente, ese medio de acumulación o de atesoramiento hace evidentemente que la mayoría de las personas aspiren a tener ahorros en dinero constante y sonante, pero no solamente en dinero constante y sonante, sino también en medios de acumulación mediante activos, por ejemplo, que lleguen a ser su patrimonio, como el ejemplo que les colocaba de una motocicleta o de una vivienda o de un computador que usted tenga como su patrimonio. Seguidamente, otra función de la matemática financiera, del dinero, es que es un medio de pago. Y ahí estamos todos claros. Todo se pacta con dinero. Y ese medio de pago es el que hace que se pueda entonces materializar la transacción o la operación. Finalmente, otra función del dinero es que el dinero es mundial. ¿Qué quiere decir que sea mundial? Que su función elemental es la intermediación, es un proceso de cambio, a tal grado entonces que todos los productos, bienes o servicios se pactan relativamente con ese valor o con esa expresión monetaria, que va a depender si la estamos pactando con la moneda funcional o con una moneda distinta a la moneda funcional. ¿Estamos claros hasta acá? Yes. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de tipos de dinero. Existen tres tipos de dinero, a grandes rasgos. El primero es el dinero mercancía, del cual les hablé hace ratico, el dinero como una mercancía. Anteriormente se pactaban los negocios con metales, por ejemplo, oro, plata, o con no metales, como la sal, el cuero, ¿verdad? Y también se empezó a pactar cuando los españoles llegaron a territorio americano, a estos territorios, con espejos. ¿Se recuerdan los espejos, las historias de los espejos? Bueno, con esas historias de los espejitos fue que empezaron a pactar esas primeras negociaciones, pero con otra intención. Y la intención era de sacar y llevarse el oro, por ejemplo, de América hacia el continente europeo, que en parte se logró bastante, ¿sí? Otro tipo de dinero es el signo. ¿Cuál es el dinero signo? Bueno, el que conocemos comúnmente, de los billetes, monedas, que es aceptado como un medio de pago. Y ese medio de pago es lo que llamamos la moneda de curso legal. Esa moneda de curso legal está sustentada y respaldada por lo enunciado por la ley o por los estatutos o decretos que de alguna manera enuncian la circulación de esa moneda de curso legal. En nuestro caso, esa moneda de curso legal corresponde al peso colombiano, que la utilizamos como medio de pago. Finalmente tenemos el dinero giral. Ese dinero giral es representado por depósitos bancarios. Esos depósitos bancarios, o todo lo que tiene que ver con las instituciones financieras, como por ejemplo las consignaciones, lo que anteriormente se conocía exclusivamente como dinero plástico, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que ya no es lo único, porque tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tenemos otro tipo de negociaciones que podemos hacer con instrumentos financieros. Y el comercio electrónico también nos ha ayudado bastante con respecto a ello, con respecto a ese dinero giral
tomando en consideración cómo la mayoría de las operaciones se están moviendo a partir de ese tipo de transacciones o de negociaciones. Sin embargo, esto va a ir cambiando, vamos evolucionando. Por ejemplo, cuando estamos conversando particularmente con lo que tenemos ahora de el dinero digital, como el Bitcoin, de aquí a un tiempo vamos a ver qué categorización vamos a tener con respecto al dinero, porque muchas de las operaciones a nivel mundial se están llevando con este tipo de dinero. Bien. Hay un micrófono abierto por ahí. Paula María tiene el micrófono encendido. Ajá. Vamos a esperar que la compañera nos cierre el micrófono. Bueno, entonces de esta manera tenemos los tipos de dinero, como les estaba conversando, como el dinero mercancía, signo y girar. Bien, ahora, en función del dinero, tenemos también la importancia de la transformación del dinero. ¿En qué transformamos el dinero? El dinero lo transformamos en capital. Bien, por ejemplo, se transforma en capital cuando con él se compran factores de producción. Si ustedes observan las diapositivas, podrán apreciar muy bien cómo esos factores productivos tienen que ver con esas maquinarias, capital que se aplica en fábricas, que se aplica en todos los sistemas productivos y también, evidentemente, la fuerza laboral o la fuerza de trabajo. Sin embargo, en nuestra economía convencional solo captamos el dinero como medio de cambio y el dinero que funciona como capital igualmente lo capta como ese medio de cambio. Solamente que existe una diferencia y la diferencia es la función que desempeña en el mercado ese dinero. Lo que nos hace entender que el dinero se emplea como medio de cambio de medios de consumo personal, mientras que el dinero como capital se emplea como medio de cambio en medios productivos y en fuerza de trabajo o fuerza laboral. De esta forma entendemos cómo hay una transformación del dinero en capital, incluso en esa misma fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque las fábricas, por ejemplo, están activas no solamente por el conjunto de maquinaria, sino también por esa fuerza laboral que requiero para desarrollar la producción. Asimismo, entonces, nos adentraríamos entonces a hablar del valor del dinero en el tiempo. Interesante lo que viene ahora, porque sería relacionar ese dinero, pero con respecto a una línea de tiempo. Y más importante aún, hablar sobre el valor en el tiempo. Esa parte la vamos a conversar la próxima semana, ¿bien? Del dinero en el valor en el tiempo. Pero antes de irnos allá a esa temática que es para la próxima semana, me gustaría referenciar esta partecita que se había pasado, no sé por qué, sobre el sistema monetario. En el sistema monetario no es más que las disposiciones reglamentarias que de alguna manera delinean la circulación de la moneda en un país. La moneda, nos referimos a los billetes y monedas de circulación nacional. Bien, tomando en cuenta esto, vemos cómo anteriormente habían países que habían elegido como medio de intercambio los metales, como el oro y la plata. Algunos elegían el oro, un único metal, y por eso su sistema era monetario monometalista. Pero cuando elegían una combinación de metales para pactar sus transacciones, estarían entonces en presencia de un sistema bimetalista. Sin embargo, sabemos que en nuestros sistemas actuales se pactan las negociaciones con dinero o signo monetario, pero está siendo atacado por una variable importante denominada la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es un deterioro constante, permanente y generalizado de los precios de bienes y servicios que una población consume. Esto es lo que vivimos día a día, lo que nos hace entender que nuestro dinero pierde poder de compra. Pero ojo con lo siguiente, no me refiero
a pérdida de valor nominal, no, porque nominalmente la moneda y el billete sigue siendo y representando el mismo valor. Por ejemplo, un billete de 50,000 pesos mantendrá su valor nominal a través del tiempo, a menos que salga de circulación ese billete. Me refiero a la pérdida de poder de compra o la pérdida de poder adquisitivo, en tal sentido que si usted utilizaba un billete para comprar un bien, por ejemplo, si usted compra un artículo o anteriormente compraba un artículo en 48,000 pesos y ahora lleva un billete de 50,000 para comprar el mismo artículo, a lo mejor consigue que ahora cuesta 54,000 pesos. Lo que hace entender que anteriormente un billete de 50,000 bajo esa nominación le alcanzaba y le quedaba un cambio. Pero ahora más bien no alcanza, no es suficiente ese billete y tiene que aplicar más dinero. Entonces a eso es lo que nos referimos con la inflación. En tal sentido que el dinero se desvaloriza, y si se desvaloriza, entonces nosotros como población de alguna manera nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro dinero pierda ese poder de compra, de adquisición. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Y qué es válido? Empezamos a retenerlo con la compra de bienes que más bien ayuden a conservar su valor o incluso incrementar su valor. Tal es el caso, por ejemplo, de los bienes raíces, donde muchas personas intentan colocar su dinero en esos bienes para protegerlos un poco por efectos de la inflación. Porque si no, nos pasaría lo que observamos allí en ese billete que tenemos allí. Fíjense, ese billete que tenemos allí, que está como que quemándose, yéndose. Bueno, es como representar que se le está perdiendo su valor en cuanto a compra o intercambio. Por aquí creo que alguien pidió la palabra o hizo un comentario, no sé, adelante. ¿Todavía está más? Ok. Ok, listo. ¿Estamos claros con lo que les comenté? Sí, profe. Claro, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces para la próxima semana vamos a empezar con el valor del dinero en el tiempo, de ahí en adelante. Ahí en la diapositiva que les mostré hace ratico, ya se las muestro de nuevo para que tengamos claridad dónde es que vamos a dar inicio la próxima semana. Ya les muestro. Ok, vamos a colocarles aquí entonces la diapositiva para mostrarles dónde fue que quedamos. Bueno, para la próxima semana nosotros vamos a iniciar específicamente aquí, valor del dinero en el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de decisión, casos de decisión. Vamos a trabajar también con lo relacionado del diagrama económico, el diagrama de flujo del dinero en el tiempo. Entonces, esas cositas las vamos a trabajar la próxima semana. Quiero aprovechar esta pantalla compartida para entrar un momento acá en plataforma y mostrarles el foro. Miren, este es el foro que ustedes deben de responder. Va a mirar este video corto, después que lo mire, usted va a redactar su opinión sobre la naturaleza del dinero. Vence el domingo a las 23:55. Entonces, dense unos minuticos para mirar el video y dejar su opinión aquí. Listo, esta es la actividad para esta semana. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe. No, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces en el grupo de WhatsApp vamos a estar atentos. Por allí les voy a comentar cómo va a ser la distribución de los grupos para tener nuestros encuentros acá presenciales. Y también qué va a ir haciendo el otro grupo mientras que no está acá presencialmente. Entonces por allí nos vamos a ir comunicando
cualquier situación que comentar va a ser por allí. Así que para mí un placer haberlos atendido el día de hoy. Espero que así como este encuentro del día o de la semana 1 sean todos nuestros encuentros, incluso mejores, donde ustedes ya van a empezar a interactuar y a participar de mayor manera. Así que feliz noche para todos, sigan cuidándose, ustedes son importantes también para la sociedad. Muchas gracias, señor. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, un placer, con todo gusto. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche, señor. Gracias, muy amable. Chaito. Chao, profe. Bueno, chao. Sigan cuidándose. Chao. Chao, profe. Chao. Que pase linda noche. Gracias de igual manera.